Amigos, 6:48 de la mañana. Seguimos a través de IBC, también a través de Unión Radio y vamos a conversar sobre un tema que muchas veces se ve por encimita y sobre todo cuando hablamos que necesita una cultura general dentro de la sociedad, el reciclaje. ¿Cómo se encuentra nuestro país, Venezuela, en cuanto a este tema? ¿Qué tanto el acercamiento a las personas al reciclaje? Incluso cuando uno ve los ejemplos de otros países, en las calles, fuera de los mercados, de los supermercados. Existen los tres botes de basura, uno para el plástico, uno para el cartón, uno para el vidrio. Aquí a veces eso ni siquiera aparece en el panorama. Vamos a conversar sobre todo esto con Joaquín Benítez. Él es ingeniero, magíster en gerencia ambiental sostenible, director de sustentabilidad de la Universidad Católica Andrés Bello, director del posgrado de ingeniería ambiental. Él muy amablemente nos acompaña a esta hora cuando son las 6:49 aquí en Venezuela, desde España vía Zoom. Allá creo, si no me equivoco, son las 11:49. Profesor, muy buenos días, agradecido. Buenos días, Saúl. Muchas gracias por invitarnos. Efectivamente, son las 11:49 aquí en España. Sí, Profe, señor. ¿cómo abordar el tema de reciclaje y situarnos en la realidad que presenta Venezuela cuando hablamos de esto? Y como decía en la introducción, ¿existe una cultura y hay un acercamiento para el reciclaje en el país? Existe, existe interés de bastantes personas, más de lo que uno pudiera pensar Ok. y más de lo que efectivamente se ve. Nosotros en la universidad, a raíz de que abrimos el aula abierta de reciclaje Mm. en el campus de Montalbán, en la Católica, hemos recibido pues muchísimas solicitudes de personas interesadas en el tema, interesadas en tratar de conocer qué es lo que hacemos, qué se puede hacer y tratar de generar iniciativas en algunas comunidades. De manera que parece ser que la información de lo que ocurre en el mundo con el manejo responsable de residuos y desechos, pues de alguna manera está llegando a la gente y eso ha motivado la curiosidad de muchas personas. Lo que está sucediendo, sin embargo, es que si bien la voluntad y el interés de las personas puede ser importante, tiene que también existir apoyo para la generación de estas iniciativas, tiene que existir una mayor inversión de parte de las alcaldías en tratar de acercar las prácticas de reciclaje a la cotidianidad de las personas. Y allí encontramos como que una oportunidad muy importante de desarrollo de la cultura del reciclaje. Ahora, profe, fíjese, cuando uno revisa este tema, me encontré con una cifra que me llamó muchísimo la atención. De las 20 toneladas de basuras que se producían en Venezuela en su momento, estamos hablando de hace 3 años de esta cifra, solamente 5% iba al tema reciclaje. ¿Ustedes manejan cifras así parecidas para poner en contexto y entender un poco cómo es ese tema del reciclaje aquí en el país? Mira, uno de los problemas que hay en Venezuela es que no hay estadísticas. Entonces, realmente no se sabe cuántos residuos y desechos producimos y tampoco se sabe cuántos de esos se reusan, se reciclan. Es difícil. Si nosotros nos basamos por lo que es nuestra experiencia en nuestro campus, nosotros pudiéramos hacer algunas extrapolaciones. Y a mí me parece que 5% es quizás hasta una cifra optimista de lo que pudiera ser el reciclaje en el país. Nosotros con muchísimo esfuerzo en un campus donde tenemos 7.000 estudiantes y alrededor entre 2.000 personas más entre profesores, empleados y miembros de las empresas que hacen vida en la universidad, pues podemos llegar a un 18%, pero te digo, un esfuerzo muy importante y un espacio muy particular y muy cerrado. Ujú. Entonces, 5% me parece que pudiera ser una cifra aceptable. Ok, profe, en casa, ¿qué podemos hacer? Y le pongo la experiencia personal en casa, que uno dice, bueno, a lo mejor estoy ayudando a alguien que meto en una bolsita el cartón, en un lado meto las bolsitas de vidrio e incluso dentro de esa misma bolsa de desperdicio no debería meterse vidrio porque los muchachos cuando la pasan a recoger se pueden cortar. ¿Qué puede hacer uno en casa en función de pensar en aquel que está pensando en reciclaje para colaborar precisamente con el medio ambiente, que es el fin último?
Claro, mira, en casa son muchas las cosas que se pueden hacer. Segregar en casa, en los mismos espacios donde uno hace vida, en su casa, en su apartamento, tener contenedores diferenciados para cada tipo de residuos es la opción fundamental a cumplir. Lo otro es estar informado, porque en varias ciudades, en varios municipios de la ciudad, hay jornadas de reciclaje a donde estos residuos que queremos ofrecer para el reciclaje se pueden llevar, ¿no? Entonces hay que estar informados, cada vez hay más opciones. Lo lamentable de esto es que es una vez al mes o una vez Ujú. cada 2 semanas, entonces uno tiene que acumular los residuos en su casa durante ese tiempo, pero bueno, esa es la opción que tenemos. Y es una práctica que, digamos, que funciona, pues hay empresas que efectivamente reciclan, hay empresas que están tratando de incorporar a su material de envase y empaque cada vez más material reciclado y es una opción muy, muy efectiva que ayuda muchísimo. No solo ayuda a los emprendedores del reciclaje, sino que también hace que la recogida de la basura por parte de los servicios de aseo urbano sea más efectiva porque estamos enviando menos volumen a los vertederos, hace más efectivo el transporte de estos residuos fuera de la ciudad. En fin, tiene un conjunto de beneficios que son importantes. Fíjese, profe, en medio de la conversación usted ha nombrado dos cositas importantes. Uno, el reciclaje despierta la curiosidad de las personas. Sí, ahorita acaba de hacer referencia a los emprendedores. Y uno cuando ve en redes sociales, revisa distintos portales, se encuentra que hay personas que toman los desechos y lo convierten en producto. Es rentable para aquel emprendedor, para aquel que quiere buscar precisamente el reciclaje como punto de partida de su emprendimiento, de su negocio, es rentable tomarlo. Sobre todo, fíjese, vemos unos muchachos que hacen unos lentes muy famosos a través del plástico. Vemos una señora que se ha hecho también famosa en redes sociales haciendo escobas con las mismas potecitos de refresco, que los cortan y todo lo demás. ¿Es rentable el reciclaje para el emprendedor? Fíjate, como todo emprendimiento, hay una ruta hacia la rentabilidad. Hay una ruta hacia la rentabilidad, hay una etapa de incubación, de desarrollo, de planificación y de ajustes. Y eventualmente hay emprendimientos que resultan rentables, resultan posibles y sostenibles desde el punto de vista económico. Conocemos algunas iniciativas en ese sentido que están empezando a tener éxito, pero digamos, todo el camino de emprendimiento y todo el desarrollo y la madurez de un emprendimiento va precisamente en búsqueda, entre otras cosas, de la sostenibilidad económica y a través del reciclaje es posible lograr. Ahora, profe, fíjese cuando hablamos de empresas y lo que se está haciendo, uno encuentra en algunos comercios como ya la entrega de bolsas plásticas a uno hacer el mercado, uno entiende que por allí también, aparte de generar un producto que se entregaba gratis, uno entiende que también va por ese tema, usar menos el tema de plástico porque se convierte en desecho, más allá de reciclaje, se convierte en un nuevo desecho. Se está haciendo algo desde las grandes empresas, de la empresa minoritaria como tal, de las pymes, en torno al reciclaje, en apoyar y en fomentar el reciclaje entre los consumidores. Y ha habido iniciativas, sí existen algunas iniciativas que apuntan en esa dirección. Hubo un momento en que, pues, por ejemplo, varias cadenas de supermercados pues, optaron por hacer énfasis en la responsabilidad ambiental, Mm. en la disminución del consumo de bolsas, en el uso de bolsas biodegradables, en estimular el uso de bolsas para hacer mercados que sean reutilizables. Hubo un momento en que eso fue importante, sin embargo ha perdido algo de impacto, ha perdido algo de impacto. Y eso es algo importantísimo, eso que señala Saúl, porque hay que trabajar muchísimo en la disminución de los plásticos, del uso de plásticos, perdón, en el uso, la disminución en el uso de plásticos efímeros, de plásticos que solo se utilizan una vez. Y allí tenemos un reto importantísimo. Abusamos del plástico fílmico este para envolver alimentos, abusamos
de los plásticos para guardar verduras, que luego guardamos dentro de otra bolsa de plástico. Entonces allí hay un reto importante y hay un trabajo y una brecha importante que hay que tratar de disminuir entre lo deseable y lo que efectivamente se está haciendo. Profe, agradecido por estos minutos para contextualizar, para ponernos en torno a lo que tiene que ver con el reciclaje en Venezuela. Agradecido además, un saludo y un abrazo hasta Madrid, donde se encuentra esta hora. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Mucho éxito. Así es, Gracias, igual Saúl. para usted, profe. Joaquín Benítez, ingeniero, magíster en gerencia ambiental sostenible, director de sustentabilidad ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello, director del posgrado en ingeniería ambiental. 6:59, hacemos una nueva pausa aquí en A Tiempo y regresamos.